Para resolver el problema nos vamos a apoyar en el documento denominado Enfoque General para la Resolución de Problemas de Mecánica de Fluidos, el cual en su primer punto nos pide identificar el tipo de proceso. En este caso sabemos que tenemos un fluido de flujo permanente. Ya que el problema no menciona que existan variaciones de presión o velocidad respecto al tiempo, además de que tampoco refiere que existan entradas o salidas de fluido entre los puntos de análisis. El punto 2 menciona la identificación del tipo de fluido. En este caso, nuestro fluido será agua. Nosotros sabemos que la densidad del agua será una constante, ya que este actuará como un fluido incompresible. En el caso del punto 3, menciona la realización de diagramas o dibujos que permitan la fácil identificación de las variables del problema. En este caso, el problema nos menciona que se tendrá una tubería cónica cuyo diámetro va a variar de 1.37 metros a 0.6 metros. Además, esta formará parte de una tubería horizontal. Esto quiere decir que nuestro dibujo podrá representarse de la siguiente forma, donde tendremos nuestra tubería cónica horizontal y que ésta presentará una disminución en los diámetros de la misma. Por lo tanto, este será nuestro diámetro inicial y este nuestro diámetro final. Y el sentido del flujo irá en esta dirección. En el caso del punto 4 nos pregunta si se requiere utilizar la ecuación de continuidad. En este caso sabemos que sí requerimos utilizar la ecuación de continuidad, ya que lo que nos pide calcular es el flujo volumétrico. La ecuación de continuidad nos dice que el caudal será igual a área por velocidad, pero que el caudal será constante a lo largo de todo el tubo de corriente. Por lo tanto, tenemos que el área 1 multiplicado por la velocidad 1 será igual al área 2 multiplicada por la velocidad 2. Esto quiere decir que en el área 1, que en este caso es mayor, tendremos una velocidad 1, y que en el área 2, donde tendremos una disminución de área, mi velocidad 2 será mayor a la velocidad 1 para que se pueda conservar la constante en el caudal del tubo de corriente. En el caso del punto 5 nos menciona si se requiere aplicar la ecuación de energía. En este caso la ecuación de energía será la ecuación de Bernoulli, pero la ecuación de Bernoulli tendrá dos formas de expresarse. La primera estará dada en energías y será igual a la presión sobre la densidad más la gravedad por la altura más la velocidad al cuadrado sobre 2, y todo esto será igual a una constante. Y esta estará dada en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, en donde tenemos que esta será nuestra energía de presiones, esta será la energía potencial y la energía cinética. En el caso de la segunda forma, esta será igual a la presión entre la densidad multiplicada por la gravedad más la altura geodésica más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto de igual manera será igual a una constante, pero estará expresada en metros. Por lo tanto, esta será una altura de presiones, la altura geodésica y altura de velocidades. Si nosotros leemos nuevamente nuestro problema, este nos dice que se sabe que la altura de presión en el extremo más ancho será de 30.5 metros y en la parte más angosta de 29.5 metros. Esto quiere decir que la altura de presión que nos está dando el problema será este término de la ecuación. Y relacionados a los puntos 6 y 7 del mismo documento, donde nos menciona que si las unidades son congruentes, nos damos cuenta de que realmente es así, porque las alturas de presiones que nos da el problema están dadas en metros en ambos casos.
que es lo que nos menciona la segunda forma de la ecuación de Bernoulli. Finalmente, para poder analizar el problema, hemos escrito los datos más importantes del mismo, que vendrían siendo los diámetros, tanto en el punto 1 y el punto 2, las alturas de presión, el diagrama de la tubería, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli expresada en alturas, en donde comentábamos que la altura de presión, tanto en 1 y en 2, van a ser justamente los valores que nos va a dar el mismo problema. Sabemos que lo que nos está pidiendo nuestro problema es calcular el flujo volumétrico, el cual sabemos que va a ser constante a lo largo de todo nuestro tubo de corriente, por lo que podemos calcularlo con el área 1 y la velocidad 1 o el área 2 y la velocidad 2. Nosotros podemos calcular el área 1 y el área 2 ya que tenemos los diámetros tanto en el punto 1 como en el punto 2, sin embargo el problema no menciona ninguna de estas áreas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser a despejar una de estas dos y dejarla en términos de la otra para posteriormente obtenerlas a través de la ecuación de Bernoulli. De la ecuación de continuidad vamos a obtener nuestra velocidad 1. Por lo tanto, la velocidad 1 va a ser igual al área 2 multiplicada por la velocidad 2 y dividido entre el área 1. De aquí nosotros sabemos que el área va a ser igual a pi por el diámetro elevado al cuadrado y todo esto dividido entre 4. Sin embargo, el cálculo de las áreas es semejante, por lo tanto estos términos para ambas serán el mismo y podemos eliminarlos de la ecuación dejándolo únicamente en términos de los diámetros. Entonces tendremos que nuestra velocidad 1 va a ser igual al diámetro 2 elevado al cuadrado sobre el diámetro 1 elevado al cuadrado y esto multiplicado por la velocidad 2. Sustituyendo los valores de cada uno tenemos que esto va a ser igual a el diámetro 1 que es igual a 0.6 metros elevado al cuadrado sobre 1.37 metros elevado al cuadrado y esto multiplicado por la velocidad 2. Entonces el resultado de nuestra velocidad 1 va a ser igual a 0.192 veces la velocidad 2 y esto estará dado en metros sobre segundo. En este caso hemos obtenido el valor de la velocidad 1, pero va a ser en términos de la velocidad 2. De la ecuación de Bernoulli, el problema nos habla que tenemos una tubería horizontal. Esto quiere decir que los puntos 1 y 2 estarán a la misma altura, por lo tanto Z1 y Z2 se van a eliminar ya que estos serán términos semejantes y como se encuentran cada uno en un lado de la ecuación, se van a anular. Por lo tanto, vamos a agrupar los términos de la ecuación y nos quedará de la siguiente forma. Tenemos que la presión 1 sobre la densidad por la gravedad menos la presión 2 sobre la densidad por la gravedad será igual a la velocidad 2 elevada al cuadrado entre 2 veces la gravedad menos la velocidad 1 elevada al cuadrado entre 2 veces la gravedad. De los datos de nuestro problema, nosotros ya tenemos los valores de la altura de presiones tanto en el punto 1 como en el punto 2. Por lo tanto, esto va a ser igual a la altura de presión 1, que son 30.5 metros, menos la altura de presión 2, que va a ser de 29.5 metros. Esto va a ser igual a 1 metro. Entonces tenemos que la diferencia de alturas de velocidades va a ser igual a 1 metro. Posteriormente vamos a sustituir el valor de la velocidad 1 en la ecuación resultante y nos quedará que la velocidad 2 elevada al cuadrado menos la velocidad 1, que en este caso va a tener un valor de 0.192 veces la velocidad 2 elevada al cuadrado.
entre 2 veces la gravedad va a ser igual a 1 metro. O bien, este término lo podemos escribir también de la siguiente forma, donde tenemos que va a ser la velocidad 2 al cuadrado menos 0.192 elevado al cuadrado por la velocidad 2 al cuadrado. Y esto a su vez será igual a 2 veces la gravedad multiplicada por 1 metro. Además, en este caso, este término podemos reescribirlo de la siguiente forma, donde tenemos que será la velocidad 2 elevada al cuadrado multiplicado por 1 menos 0.192 elevado al cuadrado, y esto será igual a 2 veces la gravedad multiplicada por 1 metro. Finalmente despejaremos a la velocidad 2 y nos quedará que esta será igual a la raíz de 2 veces la gravedad, que tendrá un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 1 metro, y todo esto estará dividido entre 1 menos 0.192 elevado al cuadrado, y estará dado en metros sobre segundo. Por lo tanto, esto tendrá un valor que será igual a 4.513 metros sobre segundo. Este será el valor de la velocidad 2 calculada a partir de la ecuación de continuidad y a través de la ecuación de Bernoulli. Sin embargo, el problema nos pide que calculemos el caudal, pero en este caso ya podemos calcular el área 2 y ya contamos con la velocidad 2, que nos podrán dar el valor de dicho caudal. Entonces tenemos que nuestro caudal va a ser igual al área 2 multiplicada por la velocidad 2. Y nuevamente sabemos que el área va a ser igual a pi por el diámetro, en este caso será el diámetro 2 elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 4 y multiplicados por la velocidad 2. Que sustituyendo términos tenemos que esto será igual a pi multiplicado por 0.6 metros elevado al cuadrado y dividido entre 4. Y el valor de la velocidad 2 va a ser igual a 4.513 metros sobre segundo. Finalmente, el valor de nuestro caudal va a ser igual a 1.276 metros cúbicos sobre segundo. Finalmente, también podemos obtener el valor de la velocidad 1 a partir de la primera relación obtenida de la ecuación de continuidad, en donde tenemos que esto será igual a 0.192 por la velocidad 2, que tiene un valor de 4.513 metros sobre segundo. Y esto nos va a dar un valor de 0.866 metros sobre segundo. Para comprobar que la ecuación de continuidad se va a cumplir para ambos puntos del tubo de corriente, tenemos que el caudal va a ser igual al área 1 multiplicada por la velocidad 1, donde esto va a ser igual a pi por el diámetro 1 elevado al cuadrado y dividido entre 4 y multiplicado por la velocidad 1. Si nosotros realizamos de manera directa la sustitución de los valores, esto nos dará como resultado 1.276 metros cúbicos sobre segundo para el punto 1 de la ecuación. De esta manera podemos observar que la ecuación de continuidad se cumple, ya que al analizarlo para el punto 2 y para el punto 1, esto nos dio el mismo valor, ya que el caudal que transite por el punto 1 será el mismo que transite por el punto 2. Y además podemos observar que en el caso del punto 1, que se tiene una mayor área, la velocidad va a ser menor a comparación de la velocidad en el punto 2, en donde se tiene una reducción de área, pero para que se pueda conservar la constante en el caudal, estas van a ser inversamente proporcionales.